A todos, sobre todo, por darme la oportunidad de venir a hablar, porque lo agradezco. Buenas tardes y... ¿Cuál qué? Nada, me está insultando. No pone nada, digo, más ha sido como tipo madre. No pasa nada, es perdonada. Pues hablando de edad, realmente es que igual 40 minutos me sobra porque he tenido una vida corta, pero... Y lo que voy a hablar, voy a ir directamente a las cosas importantes, porque es lo que nos ha traído a todos aquí. Porque yo sí que querría hablar en el sentido de la vida de una persona trans, porque podéis imaginarla a la hora de que habláis de ello, de que estáis debatiendo sobre ello, de todas las cosas que va a ser realmente la vida de una persona trans a partir de ahora. Pero no sabéis realmente lo que es una vida de una persona trans, porque si no sois trans, no la estáis viviendo. Así que, por lo menos aquí en La Rioja, contaros por lo menos cosas que me han ido sucediendo a mí en los 4 años que llevo, desde los 17, que decidí salir del armario en este sentido, con mis amistades. Son 4 años siendo trans fuera del armario, pero también querría hacer un punto, aclarar, por si quedaba alguna duda, que imagino que para esta situación ya no, que aunque la gente me haya visto como trans estos 4 años, trans he sido desde que he nacido. Así que, sin vacilación, pues comenzaríamos con lo que es ese punto en el que digo con 17 que empiezo a mostrarme, y es gracias a mis amistades, porque yo sí que en algún momento de mi vida sí que me lo había planteado de joven, con situaciones escolares, con situaciones en plan... Cuando tú anhelas con fantasías de niños, que juegas, que simulas, yo no me daba cuenta de que los personajes que hacía eran estereotípicamente masculinos. Yo sin más pensaba que estaba jugando y que pues era una apariencia más andrógina, más neutral, y ya está, pero sin salirme de eso, porque no conocía que se pudiese salir de eso, que era algo, una posibilidad. Y una vez vi que realmente no solo era una posibilidad, sino que era una realidad, que había personas que habían nacido y luego se habían dado cuenta de que como habían nacido y les habían dicho que eran, no era así, comencé a verlo, comencé a tratarlo, comencé a pensarlo, y después de aproximadamente 2 años de pensarlo muchísimo, empecé a hablarlo con mis amistades y les dije, pues yo creo que, y no es que creyese, es que estaba seguro, pero da miedo en un comienzo. Y comencé a hablarlo y me empecé a tratar en masculino. Es una buena prueba de ver cómo te sientes con ello, porque es algo que tú tu identidad la tienes clara, pero es un poco difuso a veces de ver cuando en tu entorno, en todos los estímulos que recibes son contrarios a esa idea que tienes. Eso que decía un político alemán, que no voy a nombrar, que si repites una mentira lo suficiente se convierte en una verdad. Pues esto era tal cual. Esto es la vida de una persona trans. Tú naces y te bombardean con una mentira que para ti se convierte en una realidad hasta que llegas a una madurez, a una visión nueva en la que puedes ver que más allá de eso existe algo más, y que no solo existe algo más, que es tu realidad, que es tu verdad, que lo que te habían dicho era todo mentira. Pues sabiendo esto y ya teniéndolo claro y viendo con mis amigos y con mis cercanos que me podía relacionar bien, lo conté en el instituto, a los profesores empezaron a tratar en masculino, pero en los exámenes no podía poner el nombre que yo hubiese querido, tenía que poner el nombre del DNI y el nombre que tenía en el título y en todos los papeles de la matrícula. Así que en bachillerato acabé el curso utilizando el nombre que tenía asignado, el nombre legal, en lugar del nombre sentido. Y al final de este bachillerato me atreví a decírselo a mis padres, que esto es como el punto de inflexión para toda persona, porque cuando se lo dices a miembros de tu familia se convierte en algo real, porque las amistades están ahí, las tienes día a día, pero es que la familia no solo es que las tengas día a día, es que lo tienes en tu ambiente más privado. Así que cuando llegas a ese punto ya es que no solo es que lo tengas pensado, es que lo tienes aclarado y lo quieres transmitir, para que los demás puedan pensarlo y aclararse ellos. Hemos llegado a un punto en que no hay debate, es un punto en el que yo te estoy haciendo una aclaración. Yo respecto a mis padres, yo esto lo dije llorando, porque no estaba tan serio entonces, estaba muy emocional. Y mis padres lo llevaron con toda la normalidad que se puede llevar esto. Mi padre no se enteró al principio porque me vio, sin más, que había tenido un cambio de look. Y eso en mí pues era normal, porque había tenido todo un tiempo de experimentación bastante grande. En sentido de raparme pues un lado del pelo, teñirme, pero era porque realmente quería probar a ver algo con lo que me sintiese cómodo, y nada me llegaba a sentir cómodo porque no tiraban por ahí los tiros.
Y cuando llegó a este punto y pasó un tiempo y lo hablé con él, al final fuimos todos en mi núcleo familiar, que somos solo mi hermana, mi madre, mi padre y yo, que todo el mundo pues lo tuvimos como asimilado y ahora mismo hay muchísimo apoyo. No solo hay apoyo, que si hay cualquier tipo de problema, es que vamos en manada todos. Y así que dentro del ámbito familiar yo he tenido suerte, porque también esperé hasta los 18 años, porque sabía, por casos, que muchísimas personas trans, al salir del armario, se vuelven vulnerables con sus padres y sus padres no les devuelven esa vulnerabilidad con cariño, al contrario, les echan de casa, les niegan el trato, les tratan con asco, les empiezan a negar un trato mínimo de, aunque sea de empatía, de dirigirles la palabra de vuelta, o sea, les niegan el trato completamente. Y yo no quería eso para mí, y como eso es una cosa muy tabú, porque siempre se ha visto tabú, no sabía cómo van a reaccionar. Así que en mi caso tuve suerte, pero aún así esperé hasta los 18, por si acaso. Pero lo que digo que sí, que muchos conocidos míos, de hecho, podría decir de 2, que se han quedado sin casa solo por este tema, siendo personas maravillosas. Luego con lo que sería el ámbito médico, porque sería lo siguiente que abarcamos, que después de estar con mi familia fuera del armario un año, decidimos que yo iba a comenzar con las hormonas, porque estábamos esperando a que mi abuela se muriese, porque le iba a dar un mal. No se ha muerto. Y es que nos va a enterrar a todos. Es que con mi familia, además, con mi abuela fue complicado, porque mi abuela sí que es otra generación, y otra generación muchas veces, no necesariamente, se lo toma peor. Ella tuvo la suerte, entrecomillada, que yo no estaba como en el entorno en el que se maneja ella, porque ella vive en Las Arenas y yo vivo aquí. No me iba a ver cada día, no iba a ver cómo sus amigas igual cuchicheaban, pero esa no fue la suerte que corrió mi prima que también es trans, y salió una semana después que yo. Así que mi abuela literalmente quería que le llevase el cielo. Cuando decidí comenzar las hormonas, pasado ese pequeño trauma de mi abuela, fui al médico de cabecera, porque yo había estado hablando con psicólogos, porque yo estuve en una unidad psicológica de aquí de La Rioja, porque no sabía qué me pasaba, hasta que lo aclaré que era este tema. Yo sabía que me sentía mal, pero no sabía por qué. Y fui a la unidad psiquiátrica o psicológica que había en el San Pedro, en la 7ª planta, que un día estaba y al siguiente desapareció. Después de eso me derivaron, porque ya era mayor de edad, al psicólogo de la Seguridad Social. Cada 3 meses me veía 10 minutos, me preguntaba qué tal dormía y se iba. Así que realmente no podía hacer su trabajo. Pero aún así cada vez intentábamos abarcar el tema de que yo, para empezar en hormonas, legalmente necesitaba un certificado que era el de disforia de género. Y cuando sucede esto es poco antes de que la OMS decida que ya no es una enfermedad la disforia de género. Por lo tanto, estoy ahí en un punto en el que mi psicóloga no sabe hacer su trabajo y yo le tengo que decir cómo hacer su trabajo, porque me tendría que derivar para conseguir un documento que en pocos meses dejará de ser real, así que dejará de ser legal. Y como dejará de existir, no podré continuar con nada. Pero tuve la suerte de que mi médico era muy buena gente y decidió pasármelo por alto y me derivó al endocrino. Que el endocrino, como ya venía del médico, dio por hecho y pude continuar todo el tratamiento. Pero estamos hablando de que todo el tratamiento, que dura 2 años en mi caso, hasta conseguir los documentos legalmente, como estipulaba antes que era obligatorio, no hubiese podido hacerlos, de no haber sido por conseguir ese documento, que no conseguí hasta operarme. Que lo de la operación vamos más adelante, que también traía. La hormonación, fui al médico, el médico me derivó al endocrino, y yo en el endocrino estuve una cita donde me explicó prácticamente todos los efectos que iba a tener en mi cuerpo. Se dejó unos cuantos importantes, pero porque realmente son muy aleatorios, que no se sabe a quién le van a pasar y a quién no, y me hizo hacer una prueba de sangre. 3 meses después, con la prueba de sangre, vuelvo allí y el endocrino entonces me dice, pues tienes los análisis bien, tienes esto un poco alto, un poco bajo, y me pone en la tarjeta.
tomar 100 miligramos de Testex cada 2 semanas, que eso son inyecciones. Estamos hablando de inyecciones de por vida. Inyecciones que tengo que tomar el resto de mi vida, que si dejo de tomar, debido a la dependencia que crea esa hormona, que es muy agresiva en el cuerpo, podría tener hasta ideas suicidas, y hormonas que cambian mi cuerpo hasta el punto de que mi esperanza de vida podría reducirse hasta la mitad. Es una decisión que no se toma a la ligera. Eso entre otros muchos cambios, como puede ser, con perdón, el crecimiento del clítoris, que sale vello en casi todas partes del cuerpo, que te cambia la voz, la altura creces un poco, cambios que en mi caso, al ser un chico trans, son medianamente amables conmigo, son muy agresivos, pero me facilitan la vida en la sociedad, porque realmente si tú pasas como si no parecieras trans, tu vida es mucho más fácil, porque no te preguntan, no te juzgan, tienes las puertas abiertas para todo. Si no, las puertas cerradas de comienzo. Tienes que convencerles de que no eres una amenaza, no eres mala gente y de que realmente no estás loco, porque eso es también un estigma muy grande. Como tenemos que ir al psicólogo y conseguir estos documentos, muchas veces el ir al loquero te convierte en loco, y para mucha gente automáticamente eso ya está conectado. Y si no, eres directamente una enciclopedia, así que no sé qué es peor. Una vez pasado este punto en el que he comenzado la hormonación, empiezan a suceder cambios en mi cuerpo, pero no en mi DNI. Así que yo llego a un punto en el que han pasado 3 meses y yo ya tengo la voz grave, yo ya tengo la cara más cuadrada, yo ya empiezo a tener barba. Voy al gimnasio y en el vestuario femenino la gente se siente incómoda, pero no puedo ir al masculino, porque en mi DNI no pone que sea un chico, no puedo ir. Después de hablarlo con los gerentes, me dicen que puedo ir, pero tampoco puedo ir, porque realmente no había duchas cerradas ni nada parecido, así que si me quisiera cambiar tendría que hacerlo delante de todos los chicos, teniendo una apariencia aún bastante andrógina. Me podrían todavía identificar como una chica y estaría en un peligro de sufrir una violencia de género bastante grave. Así que al final decido dejar de ir al gimnasio, eso entre otras cosas. También decido dejar de salir de fiesta muchas veces porque no me dejan entrar en las discotecas. También decido postergar hasta conseguir mis documentos para trabajar porque mi DNI está mal. También decido, a la hora de estudiar, aguantar todos los años hasta conseguir mi DNI, porque si no, no me pueden cambiar el nombre y durante 4 años me están llamando por un nombre que no es el mío y tengo que ponerlo en todos los exámenes. Es que al final son muchas situaciones en tu vida en las que estás haciendo la vida de otra persona, porque en ningún sitio figuras. Y cuando por fin te dan tus documentos, pasan cosas como me ha pasado, que fui a cambiar mi nombre para la titulación, para que me pusieran en las listas con mi nombre, y que me saquen fuera de secretaría para decirme, en secreto, me tienes que presentar un documento donde diga lo que tú eras. En secreto, como si fuera tabú que yo haya pasado por una etapa en la vida en la que me hayan visto como si fuera una chica, en la que yo no era una persona, era un algo, porque yo era lo que yo era. Estamos hablando de que en un punto en el que ya he pasado 1 año de conseguir documentos, medio año de espera de conseguir documentos, porque también hasta que me han conseguido cambiar todas las cosas ha tardado muchísimo tiempo, incluidos errores de que no me hayan dado los documentos correctos y ya he tenido que pedirlos, de discutir con médicos de cuando me derivaron a Cruces porque eran los únicos que me iban a dar el documento de disforia de género, que me exigían para conseguir mi documentación, aunque ya no era necesario legalmente. Después de todo eso, aún sigo necesitando discutir día a día para que me den las cosas y me respeten como persona y no como cosa. Y no funciona aún así. Pues continuando, con lo de la hormonación, pasado este impasse en el que parezco un punto intermedio, ya siendo típicamente masculino para lo que es la sociedad, ya no he tenido tantos problemas, pero sí que he tenido otros puntos de visión, que eso en una charla que hice en la universidad con un compañero, lo explicamos, que tú cuando haces este cambio no te das cuenta hasta qué punto la gente te percibe, hasta que ves cómo reaccionan a ti. Y a mí me pasó, por ejemplo, bajando la basura, que me vio una chica sola por la calle de noche y tuvo miedo, lógicamente, porque un chico en una calle vacía, oscura, y ella sola, pues se alejó de mí. Y ahí me di cuenta de que ahora no solo estaba en un punto en el que ya me veían como un chico, ahora me veían como una amenaza. Y ahí es cuando empiezo a darme cuenta de el bombardeo también que se tiene por la otra parte del feminismo, de lo que se lucha, de conseguir como igualdad de condiciones para hombres y mujeres, pero igualdad en lo bueno, no en lo malo.
Y ahí me doy cuenta de que las desventajas que tiene también ser una persona vista como un chico. Así que por un lado sufro esas microagresiones por las personas que me siguen percibiendo como una chica, como si no hubiese hecho el cambio, como si para ellos no fuera un chico, y sufro esas agresiones de la gente que no me conoce y me ve como un chico y me exige que no llore, que me exige que sea más fuerte, que me exige que haga ciertas cosas físicas que igual yo no soy dispuesto o no quiero hacer, que tengo que alejarme de la gente por la noche para que no tengan miedo de mí, porque soy un chico. Y se entiende que ahora, hoy en día, está ese peligro en ese sentido. Esto yo creo que es más que nada el punto de que hace falta educación, en ese sentido, en todo lo que es en el ámbito del género, de la igualdad que hay entre hombres y mujeres, de que realmente no hay enemigos más allá de los roles que nos han impuesto y de cómo los adoptamos, y ver cómo es una persona en torno a ello, más que el hecho de que hayas nacido con una genitalia que otra o sintiendo un género que otro. Pero yo esto lo entiendo yo, y lo entendemos mis compañeros, que hemos pasado por esos dos puntos, por el punto de alejarte tú en la calle y que se alejen de ti en la calle. Así que realmente es que esto era una conversación sobre el tema de la ley trans que hacía muchísimo que había que tener, porque aquí he estado mirando lo de la ley, y hay muchísimos apartados que están cubiertos y muchísimos que he puesto 10 de 10 porque están perfectos. Rollo como lo de... bueno, pues no lo sabremos nunca. Pero aún hay cosas que se quedan fuera. Muchas cosas, como las personas no binarias. Las personas no binarias en un futuro habría que abarcar ese tema y lo más pronto posible. Porque son una realidad, no son un mito. Igual que nosotros podíamos parecer un mito hacía tiempo y ahora se está viendo cómo estamos saliendo. No creando, saliendo, porque nos estamos atreviendo, que aún es complicado. Todo lo que son las personas menores de edad, porque yo me empecé a sentir mal no en los 17, cuando fui al psicólogo, no en los 16, cuando pasé de 16, 17, cuando pasé a bachillerato, no en los 14, cuando ya se había sentado la pubertad, en los 11, cuando empecé a sentir la pubertad. Cuando yo empecé a sentir los cambios no sabía por qué, pero estaba letargado, me sentía como más cansado, notaba como cosas como que me viniese la regla, me destrozaba, pero no en el punto en el que te destroza la regla, que es mucho. Era más allá, era en un punto psicológico. Pero yo no era capaz de entenderlo, porque no me lo habían explicado, ni había podido razonarlo, ni había visto nada parecido, hasta el punto en el que conocí a alguien que lo había vivido. Y eso se podría solucionar si en el colegio, desde pequeños, se explicase que esto existe, ya sea cambiando los libros, no para decir que los hombres y mujeres son, da igual los genitales, no, decir que puede existir la realidad en la que no seas necesariamente así, o si no, aunque sea decir, suelen ser, y si el niño pregunta, tú se lo explicas, el niño lo puede entender, al igual que entiende los afluentes con la mogollón que son. Si estudia eso, ¿por qué no puede estudiar más de 2 géneros? Además, he visto que había muchísimo de concienciar y hacer que la gente se especializase o que estudiase directamente en pos de la igualdad y de que conociesen estas realidades, tanto en temas de policías, temas en centros educativos, por ejemplo, no se me ocurre ahora todo lo que son en gestión gubernamental y así, que entiendan que hay personas que igual no se sienten bien con decir, pues yo me llamo Pepito, si se sienten Pepita. Y a mí eso me parece un buen punto. Pero me parece un buen punto si se lleva a cabo, porque técnicamente, según la Constitución, ya estaba puesto que tenían que respetarnos por nuestra identidad. Esto realmente para mí es curar una herida que llevaba mucho tiempo hecha. Porque a mí en persona, haciendo el cambio del DNI, me han estado tratando por el nombre que ponía en el DNI, aunque técnicamente no debían hacerlo, porque se lo dijo su jefe delante de mí, y lo estaban haciendo. Y me estaban tratando como si fuera tonto, por ser también más joven, que eso es una cosa que quiero añadir, no por hacer leña de nada, ¿eh? No es por lo del tutear, pero... no te... pero como que llega un punto en el que hay estigmas solo por verte, es normal.
Es lo que hace la humanidad. Lo más fácil para el cerebro es decir, amigo o enemigo, en los 5 primeros segundos lo identifico, y si ya tengo asimilado algo, pues automáticamente. Pero eso no puede pasar con una persona trans. Yo entiendo que lo hagan porque soy joven, porque eso es una idea muy arraigada y que no la vamos a quitar tan fácilmente. Pero es que ahora que estamos en esto, quiero hacer hincapié en eso. Que no haya esos prejuicios de que se nos puede tratar así y nos tenemos que callar porque somos sumisos. Que se nos puede tratar así y que están haciendo bien porque nos están llamando por el nombre legal. De que se nos puede tratar así y que nos va a dar igual porque nos callamos 800 de las 1000 veces que nos lo hacen. Nos callamos 800 porque si no ardería Troya. Porque en un día, si cada vez que dicen tu nombre en un día te llamasen de una forma distinta, la mitad no responderías. Y nosotros nos vemos obligados. Porque si no, no tenemos comunicación. Por eso mismo, es que esta ley es que estaba tardando en llegar en ese sentido. Y por eso mismo es que cosas importantes como el hecho de lo de los menores que iba a entrar ahí. Cuando tienes 14 años, en mi caso con 14 ya era tarde. En mi caso yo lo hubiese necesitado con 10, 11 años, que es cuando comenzó mi pubertad. Los menores de 14 años, está bien que lo tengan, pero los de 12 también, y los de 10, y desde que naces. Porque tú no eres trans en el momento en que lo dices. Como decía al principio, tú eres trans en el momento en que naces trans. Y eso no te lo puede cambiar nadie. A ver, ¿qué más tengo apuntado? Hombre, lo de la autorización para la hormonación, eso no debería estar a cargo de los padres. O sea, entiendo que en un menor lo tenga que supervisar un padre y si no que lo supervise el juez. Pero es que un menor sabe mejor que el padre que es el menor. Entiendo que un padre puede decir, pues no deberías tomar alcohol o no deberías tomar drogas, porque los niños son sensibles a ello. Pero es que esto no es una moda. Esto es como eres. Y si el niño se siente niña, el niño no es niño, es niña. Y el niño te lo dirá. Y si es una etapa, tiene derecho a vivir esa etapa, porque es parte de esa persona. Y si quieres que el niño o niña o lo que sea espere a tomar hormonación, háblalo. Y si esperar le va a causar un coste psicológico, no estás siendo padre, estás siendo verdugo, porque le puedes llevar a la muerte. Porque estamos hablando de temas muy importantes, de lo que decía, de que es algo del día a día, de que es algo de que en cada rasgo de tu identidad te va a marcar desde el momento en el que lo dices. Yo soy una persona totalmente distinta desde el momento en que lo dije, porque yo ahora estoy vivo. Y yo cuando lo decía, yo me sentía muerto. Yo sentía que prefería estar muerto, porque no sentía. Y yo ahora mismo es que hasta la gente me ven y no me reconocen muchas veces de cómo era antes. ¿De verdad queremos negarle eso a la ciudadanía que se supone que estamos aquí? Bueno, yo no, pero estamos aquí para cuidarla, protegerla y buscar lo mejor para esa ciudadanía. Porque estamos hablando de un porcentaje que aunque sea un 2 entre 1000, es un 2, no un 0. Ese 2 también es ciudadanía. Ciudadanía que ha votado, ciudadanía que ha pensado, que ha elegido y que ha confiado, a la que no se le puede dar la espalda. A ver, algún punto más así importante. Es que no entiendo mi letra. Ya, es que, mira esto. Bueno, pues sigo contando mi vida. Me había quedado en el tema de lo de la hormonación, que yo ya me había hormonado. Ya estamos en el punto en el que yo ya, en todas las vistas, a mí me ven como un chico. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso entrecomillado, porque no hay pasos. Podrías no hormonarte, pero técnicamente había que hormonarse si querías DNI, y yo pues quería DNI. También me quería hormonar, pero ese ha sido mi caso. Y decidí operarme porque había una cosa con la que me sentía muy mal, que era que yo tenía pues bastante pecho. No bastante me dolía la espalda, pero bastante me ponía binder. Ese punto voy luego. Me ponía binder y no se ocultaba. Que el binder, para los que no lo sepan, es, imaginaos una faja medieval, de esas que aprietan, apriétala más, apriétala hasta el punto que yo tengo todavía arrugas sin llevarlo desde hace más de 2 años. Es una prenda que no puedes llevar con más de cierta temperatura porque te mueres. Una prenda que no puedes llevar más de ciertas horas porque te mueres. Una prenda que si no es de buena calidad, te mata. Y no hay en las farmacias.
Una prenda sin la que muchas personas, muchos chicos trans, no son capaces de salir a la calle, porque la ansiedad es casi peor, el ahogo en el pecho. Y estamos hablando de una cosa que... Cállate. Una cosa que te está oprimiendo hasta el punto que te puede romper las costillas. Y que lo hacemos voluntariamente. Lo hacemos voluntariamente porque no hacerlo es peor. ¿Vamos a negar eso a esa gente? ¿Vamos a dejar que la gente se torture a sí misma de una forma atroz y medieval solo para poder cuadrar y que no les insulten, no les peguen, no les nieguen entrar en una discoteca, por ejemplo, como decía yo? Es que es atroz pensar que una persona puede llegar a ese punto. Y yo estoy hablando de que yo me comprimía el pecho, pero las chicas trans cogen la polla y se la meten entre las piernas, la doblan. Tú sabes que eso no se dobla, pues la doblan. Y la sujetan con cinta, porque no muchos tienen tacker, no muchas personas tienen tacker. Que el tacker es lo mismo, es algo que te sujeta fuerte. Te sujeta fuerte hasta el punto de que ha habido gente que se ha roto la polla. Te estás imaginando el dolor sin tener polla, ¿eh? Pues imagínate esa gente. Pues esa gente aún así no puede ir a la playa, porque se nota. Porque esa gente no tiene derecho a ir a la playa. Pues no tiene el derecho porque los niños, que ahora son adultos y están en la playa, se van a reír de esa gente. Se van a reír porque no están formados. Por eso lo que decía antes es importante. Y por eso tackers de calidad para que la gente no se rompa la polla es importante. Pues por eso mismo yo decidí que estaba harto de comprimirme el pecho hasta el punto en el que dolía, hasta el punto en el que no podía dormir del dolor de espalda. Y decidí que me quería operar. Y estuve buscando eso porque sabía todo lo que se tardaba desde el punto en que empecé a hormonarme. Porque yo podía echarme atrás en cualquier momento, pero para adelante me iba a costar 3 años. Y efectivamente, 3 años me costó. 3 años me costó que aquí en La Rioja, que no hay protocolo, me derivasen a un sitio donde sí había. A un sitio donde en 2 meses ya me estaban haciendo preoperatorio y 5 meses ya estaba operado, sin tener mi historial, sin conocerme y pasando por evaluación psiquiátrica que nunca había tenido aquí. 5 meses en lo que aquí no me habían dado en 3 años. Estoy hablando de Euskadi. Estoy hablando de que allí me operaron y pude comprar una faja compresora. No la que tenía, la que necesitaba yo en el pecho. Una faja para poder curarme porque a mí me habían hecho una ginecomastia, que es la versión masculina de la mastectomía. Básicamente, yo le hablé al endocrino de que me quería operar, sin estar seguro de que me quería operar, porque sabía que si no, igual después no me iba a poder operar. El endocrino me derivó al cirujano. El cirujano me estuvo tratando en femenino todo el tiempo. Pedí a otro cirujano. Ese cirujano me derivó al cirujano. No, este cirujano me derivó al plástico y ese me trató en femenino. Pedí otro plástico. Ese me dijo que tenía que mirar las cosas, cómo estaba la lista de espera y que me citaría. 1 año después me citó. Me dijo que me iban a hacer evaluación con mi historial, que iban a ver todo y que en 1 mes y medio me iban a llamar. 5 meses después me llamaron. 5 meses cuando iba a ser 1 año y medio. 5 meses para decirme que aquí no me lo hacían y porque yo le hablé al hospital. Me hablaron para derivarme y me derivaron a Cruces. ¿Cuánto tardaron en derivarme? Otros 2 meses. 2 meses me derivaron y allí lo que digo, en 5 meses, solo en el tiempo de esperar a que me diesen una respuesta aquí, yo allí ya estaba operado. Yo allí estaba operado y voy a decir una cosa, algo que no lo digo yo, que me lo dijo la enfermera que me puso la vía. Es una alegría veros operaros a los chicos trans, porque salís todos llorando de la felicidad. Y efectivamente lloré. Yo me vi la venda y lo primero que hice fue llorar. Y lo segundo, hablar de gerbos. Nunca lo entenderé. Yo creo que era la droga. Pues me operé. ¿Y aquí qué pasó? Que perdí el curso escolar. Perdí el curso escolar porque no podía ir a clase. Y porque en mi centro escolar eso no estaba todo regulado y por las faltas a mí me suspendían. Pero no encima de eso, sino que luego tuve que discutir con todos los del centro escolar por todo el tema de lo del cambio de nombre, después de haberme hecho perder 1 año. Y aún así me siguieron tratando como una cosa. No se valoró como una cosa de importancia que yo me fuera a operar por mi salud psicológica. Y psicológica y física, porque una vez más hablamos del artilugio medieval que tenía que ponerme en el pecho. Pues hubiesen preferido, sinceramente, y eso que es un centro que admite bien estas cosas, que las admite... No lo admitieron porque no estaba en sus registros como algo importante. Pero porque no estaba, porque podías ir con una pierna partida y tampoco te lo iban a admitir. Pero igualmente no hicieron excepciones, porque por mí falté por el tema del COVID.
Con el COVID no podía ir a clase porque si no me quedaba sin operación. Y me quedé sin curso escolar. Y actualmente estoy dejando la carrera porque ya me he hartado de comportamientos así. A ese punto hemos llegado, en que tenemos que decidir si cuidarnos mentalmente o continuar con nuestra vida. Pues con eso ya hemos llegado al punto en el que estoy ahora mismo, que estoy hablando aquí en el Parlamento, en el que parece ser que por primera vez en toda la historia que os estoy contando, me han dado realmente una voz para contar todas las penurias que pasa una persona trans. Y repito, yo soy una persona con suerte, porque juraría que aquí de Logroño soy una de las dos únicas personas, y la otra se está operando ahora, que se ha operado por la Seguridad Social, que le han logrado derivar. Y no solo somos dos, porque en el grupo que tengo de gente trans solo de aquí de La Rioja, solo los que están dispuestos a hacer activismo, ya somos 20 de la zona de Logroño. Si somos 2 entre 1000 y ya somos 20 jóvenes dispuestos a ello, ¿cuántos habrá que no se sepa y que no estén en las encuestas? Dicho esto, que ya sabéis un poco la historia, si queréis preguntar... Muchas gracias, Unai.